Policía y sacrificio, la luz en la oscuridad de la ciudad. El último sacrificio. La noche estaba cargada de tensión cuando el sargento Alejandro Gómez y su equipo llegaron a una escena de rehenes en un almacén abandonado. Las luces parpadeaban débilmente en la distancia, reflejando la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Una banda criminal había tomado a varias personas como rehenes, y Gómez estaba determinado a salvarlos. Con cautela y determinación, el equipo se acercó al lugar. El aire estaba espeso con la anticipación mientras Gómez coordinaba el operativo con su equipo. Las voces de los rehenes, llenas de miedo y desesperación, resonaban en el oscuro almacén. Cada paso que daban resonaba en las paredes, como un eco ominoso del peligro que enfrentaban. Gómez, con su experiencia y valentía a la vanguardia, lideró el camino hacia el corazón de la crisis. La situación se desató en un instante, como un trueno en la noche. Los criminales, armados y desesperados, abrieron fuego tan pronto como vieron a la policía. En medio del caos, Gómez se convirtió en un escudo humano, protegiendo a los rehenes con su propio cuerpo. Las balas silbaban a su alrededor mientras luchaba por mantenerse en pie, su determinación brillaba incluso en los momentos más oscuros. Un disparo certero cortó el aire y alcanzó a Gómez en el hombro. Cayó, herido pero aún luchando, su rostro contorsionado por el dolor pero también lleno de determinación. Su equipo, lleno de valentía y lealtad, se abalanzó para cubrirlo. Mientras él yacía en el suelo, su mente estaba en los rehenes y en su equipo. Su último pensamiento fue por la seguridad de ellos. Sombras del pasado. La oscuridad de la noche envolvía el almacén abandonado, donde la tragedia se había desatado. Los disparos resonaban en el aire, mezclándose con los gritos de los rehenes y los comandos decididos de los policías. En el suelo yacía el sargento Alejandro Gómez, su uniforme empapado en sangre, su rostro contraído por el dolor pero aún lleno de determinación. Mientras su equipo luchaba valientemente contra los criminales, la mente de Gómez se sumió en un remolino de pensamientos y recuerdos. El sargento Gómez estaba de pie en la entrada de su modesta casa, observando a su hija pequeña jugar en el jardín. La risa de la niña llenaba el aire, disipando cualquier rastro de tensión que pudiera sentir después de un día difícil en la comisaría. Su esposa, María, se acercó y lo abrazó tiernamente, reconociendo el cansancio en sus ojos pero también la pasión que lo impulsaba a proteger a los demás. De vuelta en el almacén, los disparos seguían retumbando. El equipo de Gómez había logrado neutralizar a algunos de los criminales, pero otros continuaban resistiendo con una ferocidad desesperada. Gómez, a pesar de su estado, se esforzaba por mantenerse consciente. Cada fibra de su ser estaba dedicada a la misión, a asegurarse de que cada rehén fuera liberado sano y salvo. Los recuerdos del pasado se agolpaban en la mente de Gómez mientras luchaba por mantenerse alerta. Recordaba su ingreso a la academia de policía, la intensidad del entrenamiento, las amistades que había forjado y los sacrificios que había hecho para llegar a ser sargento. Pero sobre todo, recordaba el rostro sonriente de su hija en su ceremonia de ascenso, el brillo de orgullo en los ojos de María. El tiroteo disminuyó gradualmente a medida que los criminales eran reducidos uno a uno. Finalmente, un silencio tenso se apoderó del almacén. El equipo de Gómez, agotado pero victorioso, se acercó a su líder herido. Lo encontraron consciente pero debilitado, su mirada enfocada en los rehenes a salvo que ahora estaban siendo atendidos por los paramédicos. En el hospital, Gómez se encontraba en una cama, su cuerpo vendado y dolorido. A su lado, María sostenía su mano con una mezcla de alivio y preocupación en sus ojos. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero la recuperación sería larga y difícil. Mientras Gómez contemplaba el techo blanco, su mente volvía una y otra vez a la noche en el almacén y a la pregunta que lo atormentaba: ¿había hecho suficiente? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La recuperación de Gómez fue lenta pero constante. A medida que su fuerza física regresaba, también lo hacía su determinación. Se sumergió en la terapia y el entrenamiento, decidido a volver a estar en forma para proteger a su comunidad una vez más.
Mientras tanto, su equipo continuaba su trabajo incansablemente, sabiendo que estaban siguiendo el ejemplo de valentía que su líder les había mostrado. Un día, cuando Gómez finalmente recibió el alta del hospital, regresó a su hogar. La vista de su hija corriendo hacia él con los brazos abiertos fue un bálsamo para su alma herida. Se arrodilló y la abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para asegurar un futuro mejor para ella y para todos los niños que merecían crecer en un mundo seguro. El tiempo pasó, y Gómez volvió a patrullar las calles, esta vez con una determinación renovada y una apreciación aún más profunda por la vida. Cada día, recordaba el sacrificio que había hecho y se comprometía a honrarlo sirviendo a su comunidad con integridad y valentía. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Gómez miraba hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, incluso en las sombras del pasado, había encontrado la fuerza para seguir adelante y hacer la diferencia. El sacrificio que inspira. La noticia del valiente sacrificio del sargento Alejandro Gómez se extendió como un fuego en la ciudad. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre su acto heroico, y la gente hablaba de él en sus hogares, en las calles y en los lugares de trabajo. En cada rincón de la ciudad, había una sensación de pérdida, pero también un profundo respeto por el hombre que había dado su vida para proteger a los demás. En el funeral de Gómez, la iglesia estaba llena hasta el último rincón. Sus colegas policías estaban allí, sus uniformes oscuros contrastando con el mar de caras sombrías. Los líderes de la ciudad estaban presentes, junto con los ciudadanos comunes que habían sentido el impacto de la valentía de Gómez. El silencio en la iglesia era pesado, lleno de tristeza y gratitud. El comisario de la policía se puso de pie para rendir homenaje a su colega caído. Sus palabras eran un tributo a la dedicación de Gómez, a su valentía en la línea del deber y a su sacrificio supremo. Habló de la forma en que Gómez había inspirado a todos a su alrededor con su ética de trabajo incansable y su integridad inquebrantable. Habló de un hombre que no solo había sido un excelente policía, sino también un esposo amoroso y un padre dedicado. Mientras el comisario hablaba, la mente de María, la viuda de Gómez, se llenó de recuerdos. Recordó los días felices que habían compartido, los desafíos que habían superado juntos y el amor inquebrantable que los unía. Ahora, se encontraba sola, sosteniendo a su hija en brazos, tratando de encontrar fuerza en los recuerdos de su esposo. Pero también encontró consuelo en el apoyo abrumador de la comunidad que los rodeaba. Después del servicio, la gente se acercó a María para ofrecer sus condolencias. Cada apretón de manos, cada abrazo. Curando las heridas. La sala de terapia se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía desentrañar los hilos de mi dolor y encontrar algo de paz en medio del caos emocional que me envolvía. El terapeuta, con su mirada compasiva y oídos atentos, me ayudó a navegar por los oscuros callejones de mi mente. A través de las lágrimas y las palabras entrecortadas, comencé a liberar el peso de la pérdida, a dejar salir el dolor que se había enroscado como una serpiente venenosa en mi corazón. Mis noches todavía estaban plagadas de pesadillas, cada una de ellas un eco cruel de la noche en el almacén. Las imágenes de ese día fatídico se repetían en mi mente, una y otra vez, como una película distorsionada que se proyectaba en las sombras de mis sueños. Pero en la terapia, aprendí a enfrentar esas imágenes, a desafiar los demonios que se escondían en las sombras de mi subconsciente. Fue un proceso doloroso y a menudo desgarrador, pero también fue liberador. Cada vez que hablaba sobre lo que había sucedido, sentía un poco menos de peso en mis hombros. Aprendí que el dolor no desaparece por completo, pero se vuelve más manejable, más suave al tacto. Aprendí a aceptar que la pérdida era una parte inextricable de mi historia, pero no definía mi futuro. A medida que las semanas se deslizaban hacia los meses, encontré consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Un amanecer pintado de tonos cálidos, el aroma del café por la mañana, el sonido reconfortante de la lluvia golpeando contra mi ventana, todas estas cosas se convirtieron en anclas que me mantenían conectado al mundo, incluso cuando mi corazón estaba lleno de tristeza. El apoyo de mi equipo fue inquebrantable. Cada uno de ellos compartía una carga similar de dolor y pérdida,
pero juntos encontramos fuerza en nuestra unidad. Nos convertimos en una familia elegida, unidos por el lazo indestructible de la experiencia compartida. Había noches en las que nos sentábamos juntos, compartiendo historias de Gómez, riendo a través de las lágrimas mientras recordábamos sus bromas y su valentía inquebrantable. En esas noches, el alivio venía no solo del hecho de que no estábamos solos en nuestro dolor, sino también del entendimiento mutuo que fluía entre nosotros. Las cartas de apoyo que recibí de extraños se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cada palabra amable y cada gesto de amabilidad me recordaban que el mundo exterior aún estaba lleno de compasión y empatía. Algunas de esas cartas venían de personas que también habían perdido a seres queridos en actos heroicos, y sus historias de resiliencia me inspiraron profundamente. Saber que otros habían encontrado el camino hacia la sanación me dio la valentía de seguir adelante. Pero fue el legado de Gómez lo que más me inspiró. Cada vez que sentía que la tristeza amenazaba con tragarme, recordaba su valentía en la cara del peligro, su sacrificio para proteger a los demás. Su imagen se convirtió en mi faro de esperanza, una luz brillante que iluminaba incluso los rincones más oscuros de mi alma. Me di cuenta de que, aunque ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en cada acto de bondad, en cada sonrisa compartida y en cada vida que tocaba su historia. La terapia, el apoyo de mi equipo, las cartas de extraños y el legado de Gómez se convirtieron en los cimientos sobre los cuales construí mi camino hacia la sanación. Aprendí que la pérdida nunca desaparece por completo, pero también aprendí que el amor y la conexión pueden ser poderosas fuerzas de curación. Con el tiempo, las heridas se convirtieron en cicatrices, marcadores de mi viaje a través del dolor y hacia la esperanza. A medida que avanzaba, llevaba conmigo el recuerdo de Gómez, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar a través del sacrificio y la compasión. El regreso al servicio. Después de meses de lucha, mi corazón latía con fuerza y determinación cuando finalmente decidí regresar al servicio policial. Era un día soleado, pero mi corazón estaba lleno de tormentas emocionales mientras caminaba hacia la comisaría. Las cicatrices físicas de mi encuentro con los criminales habían sanado, pero las emocionales aún estaban frescas, recordándome el precio del deber que llevaba sobre mis hombros. Mis compañeros de equipo me recibieron con abrazos cálidos y sonrisas alentadoras. Ver sus rostros familiares y sentir su apoyo incondicional fue como un bálsamo para mi alma herida. Sabía que no estaba solo en esta travesía, tenía a mi lado a personas que entendían el dolor y la lucha que llevaba dentro de mí. Mis primeros días de regreso al servicio fueron difíciles. Cada sonido fuerte me hacía saltar, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cada rehén que veía me recordaba la vulnerabilidad de la humanidad y la importancia de nuestra misión. Pero, a pesar de mis miedos, también había un nuevo sentido de determinación que ardía dentro de mí. Me negaba a dejar que el sacrificio de Gómez fuera en vano. Cada operación, cada arresto y cada rehén liberado se convirtieron en un tributo silencioso a su valentía. Cada vez que cruzaba el umbral de la comisaría, llevaba conmigo la memoria de su sacrificio, un recordatorio constante de la responsabilidad que teníamos hacia la comunidad que juramos proteger. Las calles de la ciudad se convirtieron en mi campo de batalla una vez más. Cada patrulla, cada intervención, era un desafío y una oportunidad para sanar. A medida que me sumergía en la rutina del trabajo diario, encontré consuelo en la familiaridad de las calles que había jurado proteger. La comunidad nos recibió con gratitud y apoyo, recordándonos que estábamos allí para servirlos. Cada sonrisa y cada palabra de agradecimiento reforzaban mi resolución, recordándome que, a pesar de las dificultades, seguía siendo parte de algo más grande que yo mismo. Las noches eran las más difíciles. Bajo el manto de la oscuridad, los recuerdos del tiroteo y la pérdida de Gómez regresaban para atormentarme. Las pesadillas se apoderaban de mi sueño, recordándome la fragilidad de la vida y la brutalidad del mundo en el que vivíamos.
Pero incluso en esos momentos de desesperación, encontraba fuerza en la memoria de Gómez. Su valentía se había convertido en mi faro en la tormenta, guiándome hacia adelante incluso en los momentos más oscuros. La comunidad que juramos proteger se convirtió en mi ancla. A medida que patrullaba las calles, me encontraba con personas que, de alguna manera, compartían mi dolor. En sus ojos, veía el reconocimiento del sacrificio que habíamos hecho por ellos. Sentía su gratitud en cada apretón de manos y en cada palabra de agradecimiento. Su apoyo se convirtió en una fuente inagotable de energía, impulsándome a seguir adelante incluso cuando la carga del pasado se volvía abrumadora. La noche en que perdimos a Gómez siempre estaría conmigo. Pero con el tiempo, esa noche dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una cicatriz, un recordatorio constante de la valentía y el sacrificio que a menudo se necesitan en nuestro trabajo. Mi recuperación no fue solo física, fue un viaje emocional y espiritual que me transformó en un policía más fuerte y compasivo. Con el espíritu de Gómez a mi lado, enfrenté el futuro con determinación y esperanza. Sabía que, aunque había perdido a un amigo, había ganado un propósito aún más profundo en mi servicio a la comunidad.